Una capacitación con los alcaldes auxiliares de las diferentes comunidades del municipio de Santa Cruz del Quiché, en donde se les va a dar una orientación en cuanto a cuáles son sus funciones, sus responsabilidades. Y aparte de eso también se va a evaluar el trabajo que hasta el momento se ha estado haciendo tanto de la municipalidad como de alcaldes auxiliares, como también se les está agradeciendo porque muchos de ellos terminan su periodo como alcaldes auxiliares a finales de este año y prácticamente estamos ya concluyendo un año en donde ellos estuvieron ocupando el cargo de alcaldes auxiliares. Se está aprovechando para estas por dos razones. Una es la capacitación, dos es el agradecimiento a ellos por la labor que han desempeñado en beneficio de su comunidad. El día de hoy también compartimos con ellos la postura como municipalidad que hemos optado siempre en contra de la privatización de algunos servicios públicos, en contra de la ley de vegetales, en contra de la ley de hidroeléctricas, en contra de la minería, etcétera. Hoy pues como se los hemos manifestado, nosotros siempre vamos a estar peleando por los intereses del municipio, de las comunidades y siempre vamos a estar al lado de cada uno de ellos. Les manifestaba también que el día de hoy íbamos a estar en la ciudad capital en la vista pública en donde se iba a confirmar la derogación de la ley de vegetales. Sin embargo, pues no fue posible el poder viajar para allá. Sin embargo, coordinamos un representante de la municipalidad quien va a estar presente en esta actividad allá en la ciudad capital. También les dimos a conocer lo que hasta el momento hemos realizado como parte de la municipalidad, que gracias a Dios hemos superado en 3 años lo que no se había hecho durante 16 años. Eso es una bendición para nosotros y es un respaldo del trabajo que estamos realizando en beneficio de la población. Realmente lo hemos estado comentando porque es una realidad y pues qué mejor que ellos también puedan compartir. Y efectivamente cuando estábamos comentando les preguntábamos si tenían conocimiento de eso y pues igual los mismos alcaldes auxiliares han manifestado que efectivamente lo que estamos compartiendo con ellos es una realidad. Se han estado trabajando proyectos de infraestructura, de mejoramiento de caminos, de puentes, escuelas, salones comunales, centros de salud en varias comunidades. Yo creo que es parte de la proyección que tenemos como municipalidad y sobre todo lo que nos complace bastante y nos enorgullece es que hemos superado la cantidad de proyectos ejecutados en 3 años de lo que se había hecho en 16 años.